Hoy quiero hablaros de varias cosas importantes porque hay mucho ruido en el mercado ahora mismo, mucho miedo en redes sociales, muchos mensajes negativos en comentarios, mucha gente convencida de que esto se va a desplomar. Pero la pregunta importante no es si hay miedo, la pregunta importante es si ese miedo está justificado. Y para responder a eso, pues hoy vamos a analizar tres cosas fundamentales. Primero, pues qué está pasando realmente con Bitcoin y por qué los bonos son la clave que muy poca gente está mirando. Segundo, qué oportunidades concretas veo dentro del mercado ahora mismo, con nombres específicos y todo, aunque ya he hecho varios vídeos al respecto sobre estos proyectos, sobre estas criptomonedas, pero vamos a recalcarlo, vamos a repetirnos una vez más. Y tercero, qué activos me preocupan y dónde creo que hay que tener más cuidado. Así que quedaos hasta el final del vídeo porque creo que hay cosas bastante importantes que comentar. Lo primero que quiero decir es algo que mucha gente pues pasa por alto completamente, y es que el mercado más relevante ahora mismo no es Bitcoin, no es el mercado de las criptomonedas, ni ninguna criptomoneda en concreto, es el mercado de bonos estadounidense, ya que los rendimientos del bono a 10 años, como os comenté, pues siguen subiendo. El bono a 30 años pues continúa presionando al alza, y cuando eso ocurre significa que pues algo está cambiando en las condiciones financieras globales. Y aquí es donde pues mucha gente se confunde, porque el problema no es necesariamente que falte, por así decirlo, dinero. De hecho, ahora mismo pues parece que dinero pues hay. El problema es dónde puede colocarse ese dinero de forma pues segura. Y es que cuando empiezan a producirse pues desequilibrios entre el efectivo disponible y pues el colateral utilizable, pues aparecen, ya os digo, tensiones que pueden pues de cierta manera acabar afectando a todos los mercados, tanto acciones como bonos, materias primas y por supuesto pues el mercado de las criptomonedas y Bitcoin, porque el mercado pues, más apalancado del planeta, como ya sabéis, no es Bitcoin, son los bonos, y ahí es donde pues los grandes fondos utilizan pues enormes cantidades de deuda para básicamente realizar estrategias de arbitraje. Y cuando pues algo empieza a romperse en ese mercado, pues las consecuencias pueden extenderse y expandirse rápidamente al resto del sistema financiero. Por eso, pues yo personalmente estoy observando los bonos pues mucho más que cualquier otra cosa en estos momentos, porque si aparecen tensiones serias ahí, pues podrían llegar las margin calls que ya os comenté, y cuando pues llegan las margin calls, los fondos venden pues lo que pueden, básicamente, no necesariamente lo que quisieran. Entonces, eso puede provocar pues, movimientos bruscos, incluso en activos que pues aparentemente estaban fuertes. Ahora bien, con todo ese contexto macro encima de la mesa, pues vamos a ver qué está haciendo Bitcoin en particular. Y es que aquí viene algo bastante curioso, y es que la bolsa estadounidense pues está mostrando debilidad. Tenemos al S&P 500 corrigiendo, tenemos también al Nasdaq corrigiendo, y sin embargo Bitcoin pues no está reaccionando con la misma intensidad. Y eso pues me parece sinceramente una señal muy importante, porque no estoy diciendo ni mucho menos que Bitcoin sea inmune, ¿vale? Pero, pues por supuesto es que puede caer, pero sí estoy diciendo que, pues de momento, está, por así decirlo, mostrando una resistencia superior a lo que muchos esperaban. Y cuando un activo deja de caer a pesar de recibir malas noticias, pues normalmente significa que los vendedores empiezan a agotarse. Desde el punto de vista técnico, la situación pues es bastante clara, y es que ahora mismo pues tenemos dos referencias fundamentales. Por arriba tenemos la resistencia clave, que está en torno a los $79.000 en estos momentos. Esa zona pues antes actuaba como un soporte, pero una vez se perdió, ¿vale? Una vez que pues esta se perdió, pasó automáticamente a convertirse en resistencia. Y esto ocurre constantemente en el mercado. Lo que antes pues ya os digo, sujetaba el precio, pues luego se convierte en una barrera difícil de romper. Luego tenemos por la parte de abajo, ¿de acuerdo? Tenemos la zona importante que está alrededor entre los $76.000 en Bitcoin. Y viendo cómo reacciona el precio ahí, parece que pues hay muchísimo interés institucional en defender ese nivel. La caída que vimos fue muy agresiva, ¿vale? Mucho más fuerte de lo que mucha gente esperaba, pero justo cuando Bitcoin llegó pues a esa zona que os comento, apareció un volumen enorme, y eso pues normalmente no es casualidad. Ahí es donde pues empiezan a entrar, por así decirlo, las manos fuertes, y es que básicamente el precio está comprimiéndose, ¿vale? Entre pues estas dos referencias que os he comentado. Cada vez pues tiene menos espacio, por así decirlo, y tarde o temprano pues tendrá que decidir una dirección.
Mi sensación, ¿vale? Personal es que Bitcoin probablemente va a seguir trabajando pues esta zona antes de pues intentar atacar esos 79.000 dólares y si sigue consolidar pues, por encima de ahí, que es de esa zona que os comento, entonces sí podríamos ver pues empezar a ver y empezar a hablar de un movimiento mucho más fuerte hacia pues la siguiente área importante, que estaría en torno alrededor de los 84.000, 85.000 dólares, como os he comentado en vídeos anteriores, pero primero pues necesita demostrar fuerza y para eso pues el volumen tiene que acompañar, porque sin volumen cualquier subida puede quedarse simplemente en un rebote. Por otro lado, hay algo más que me parece fundamental y que contradice el relato que está circulando en redes sociales, y es que estoy viendo a mucha gente diciendo que las ballenas se están distribuyendo, que el Smart Money está saliendo y que esto se acabó. Pero los datos pues no muestran eso, sinceramente, y de hecho lo que veo es más una acumulación y eso pues cambia muchísimo la lectura del mercado, porque cuando los grandes actores empiezan a vender de verdad, pues normalmente lo notas rápido y ahora mismo pues no estamos viendo ese comportamiento agresivo de distribución. Sí, el interés abierto pues ha aumentado y también existe pues de cierta manera más actividad especulativa, pero no veo los niveles extremos que vimos pues en otros momentos especialmente peligrosos del mercado. Por eso digo que pues este no es el comportamiento típico de un activo que está, pues, bueno, que se está preparando para una caída enorme, ¿vale? Cada vez que el precio pues retrocede, aparece alguien comprando y estamos viendo pues absorción de ventas constantemente en ciertas zonas. Y eso, desde mi punto de vista, es importante. Aquí es donde probablemente mucha gente se enfade, pero tengo que decirlo, y es que creo que mucha gente pues sigue atrapada mentalmente en el año 2022. Siguen esperando otro desplome masivo simplemente porque tocaría, porque en 2018 fue bajista, 2022 fue bajista, entonces 2026 pues también debería serlo. Pero el mercado, ya sabéis, no funciona así. Hay que mirar el contexto macro. Y ahora mismo el Nasdaq, por ejemplo, sigue aguantando, la liquidez no está colapsando y los indicadores macro no están mostrando una situación de contracción brutal como pues, la de los otros ciclos. Por eso creo que comprar automáticamente comparar automáticamente este mercado con el año 2018 o el año 2022, desde mi punto de vista, es un error. Dicho esto, sería irresponsable ignorar los riesgos. Los bonos siguen siendo pues una preocupación real. La volatilidad continúa aumentando y la incertidumbre macroeconómica pues no ha desaparecido. Y esto es así, pero una cosa es reconocer riesgos y otra muy distinta es asumir pues automáticamente que todo va a desplomarse, porque todavía pues no hemos visto ruptura decisiva de los niveles que realmente importan. Ahora vamos a lo que más me interesa, porque mientras gran parte del mercado sigue obsesionado con cada movimiento de Bitcoin, hay protocolos, hay proyectos, hay criptomonedas concretas, pues que están, ya os digo, generando actividad, generando usuarios, ingresos, crecimiento real, y eso al final, como siempre os digo, es lo que termina reflejándose en el precio. Vamos a empezar con Solana. Ya sabéis, yo personalmente pues llevo mucho tiempo diciendo que Solana pues sigue siendo uno de los grandes protagonistas de este ciclo, y no lo digo porque sí, alrededor de Solana se está construyendo pues una economía completa, tanto aplicaciones, tenemos exchange descentralizado, protocolos de staking, herramientas para pues desarrolladores, liquidez, usuarios y actividad económica real, que es lo importante. Ahora bien, siendo honesto con todos vosotros, a corto plazo, pues el precio está mostrando cierta debilidad, no tiene la fuerza que muchos esperaban en estos momentos y hay que reconocerlo, no pasa nada, pero una cosa es que pues el precio esté flojo a corto plazo y otra muy distinta es que el ecosistema esté muerto, no lo está, ¿vale? Y cuando juntas pues todos esos ingredientes durante pues suficiente tiempo, pues normalmente terminas de cierta manera obteniendo crecimiento. Por eso pues sigo pensando que estamos lejos de haber visto todo el potencial que puede desarrollar este ecosistema que os comento. Simplemente pues hay que tener de cierta manera un poco de paciencia. Y ahora vamos a pasar con un protocolo, un proyecto, una criptomoneda que en este canal se ha tocado bastante desde hace mucho tiempo, ya sabéis, os la he traído en el canal en varios vídeos y es que sinceramente me parece muy interesante dentro de este contexto. Raydium, ¿vale? Ya la conocéis, y es que si hay un protocolo pues que puede beneficiar
beneficiarse enormemente de una nueva fase de actividad dentro del ecosistema de Solana, probablemente sea Raydium, porque es que cada vez que aumenta la actividad, cada vez que crecen las operaciones, cada vez que llegan nuevos usuarios, los exchanges descentralizados suelen pues encontrarse entre los grandes beneficiados. Y cuando observamos las valoraciones actuales, sigo pensando que el mercado pues no está reflejando del todo o reflejando completamente pues ese potencial que os comento. Y es que mucha gente se centra únicamente en el precio del token. Yo prefiero pues mirar también los ingresos que generan los protocolos, porque ya sabéis, los ingresos cuentan pues una historia real. Si la gente utiliza el producto, si existe demanda, si hay actividad económica detrás, pues todo esto ya desde mi punto de vista tiene valor. Y es que cuando el protocolo genera millones en comisiones, incluso en momentos donde pues el mercado no está en plena euforia, creo que merece pues nuestra atención. Imaginad qué podría pasar o qué podría ocurrir si volvemos a entrar pues en una fase claramente alcista. Otro proyecto que me parece especialmente interesante y que se ha tocado bastante en este canal es Aster, y aquí quiero pues detenerme un momento. Y es que hay activos que pasan largos periodos sin hacer pues prácticamente nada, meses enteros, movimientos laterales, moviéndose de forma lateral, meses donde pues nadie habla de ellos, pero muchas veces esos periodos de aburrimiento son exactamente los mismos donde pues las manos fuertes están acumulando posiciones. Mientras la mayoría pierde el interés, otros están construyendo. Y cuando finalmente llega la ruptura, suele ser demasiado tarde para quien pues esperaba una confirmación absoluta. Y es que además muchos de estos protocolos que os comento utilizan pues parte de sus ingresos para recomprar tokens y reducir pues la oferta disponible. Y cuando un proyecto crece mientras disminuye la cantidad de tokens circulando, pues el resultado potencial puede ser muy interesante. Y ahora vamos a pasar con Hype, con Hyperliquid, porque aquí pues hay que ser especialmente honesto en estos momentos, ya sabéis. El proyecto es sólido, el volumen que mueve pues es impresionante, la actividad sigue creciendo, la adopción pues también continúa aumentando, y creo que hay mucha gente pues que todavía no entiende la magnitud de lo que pues está construyendo ahí dentro. Y es que estamos hablando de pues uno de esos proyectos que pueden convertirse en referencia dentro de un sector. Pero hay que reconocer algo importante, y es que el movimiento pues ya ha sido enorme, como podéis estar observando en pantalla. Y ahora mismo pues estoy empezando a ver demasiada euforia en redes sociales. Y es que cuando, por ejemplo, en Twitter, en X, ya os digo, en redes sociales, pues se llena de mensajes diciendo pues que esto se va a 200, esto se va a 500. Normalmente empiezo a ponerme más prudente, no porque el proyecto sea malo ni mucho menos, sino porque el sentimiento empieza ya a calentarse demasiado. Y muchas veces los techos llegan precisamente cuando pues todo el mundo se vuelve pues ultra alcista. Así que mi lectura sobre Hype, sobre Hyperliquid, es la siguiente, y es que pues tengo convicción estratégica en el proyecto, pero desde mi punto de vista en estos momentos hay que tener cautela táctica. No es lo mismo, ya os digo, no es el mismo punto de entrada que hace meses, no estamos en meses atrás, y eso pues hay que tenerlo en cuenta, dado que el precio pues ha subido una barbaridad. Sobre Ethereum quiero ser directo con todos vosotros, no me gusta nada cómo se está comportando en estos momentos, y es que mientras pues otras altcoins, otros proyectos, otros protocolos, pues se intentan reaccionar, Ethereum sigue extremadamente débil, no tiene fuerza, no tiene, por así decirlo, momentum, y cada rebote pues parece agotarse enseguida. Incluso aunque Bitcoin consiga romper al alza, yo no espero una reacción especialmente fuerte en Ethereum, y esto pues es importante porque mucha gente sigue esperando pues una all-season salvaje liderada por Ethereum. Ahora mismo pues no estoy viendo eso en el gráfico, como podéis estar observando. Y antes de cerrar el vídeo quiero hablar sobre el oro, porque me parece muy interesante las señales que está dejando, y es que la estructura que está pues mostrando el oro es bastante parecida a la de Bitcoin en cuanto a comportamiento técnico. Tenemos zonas muy claras donde el precio pues está reaccionando una y otra vez. Ahora mismo pues hay una zona importantísima alrededor de la zona de los 4.450 dólares en el oro, y es que cada vez que el precio pues llega ahí, llega a esa zona, aparece reacción. Luego por arriba la resistencia relevante estaría cerca de los 4.700 dólares, y por abajo pues otra zona muy importante estaría sobre los 4.320. Ya os digo, lo interesante es que el precio pues parece estar construyendo de cierta manera una estructura de acumulación, y cuando el volumen confirma pues esas reacciones como está ocurriendo en estos momentos,
pues normalmente el mercado pues está preparando un movimiento posterior. Mientras el oro pues siga defendiendo la zona de los $4.400 que os comento, la estructura sigue siendo sólida. Para ir finalizando con el vídeo, quiero haceros una última reflexión que creo que es fundamental, y es que la mayoría de personas pues odian comprar cuando el mercado está aburrido, cuando nadie habla de las criptomonedas, del mercado de las criptomonedas y de Bitcoin, cuando pues no hay hype, cuando todo parece muerto. Pero luego, pues el activo, cuando ya ha subido un 100%, un 150%, ahí sí aparece todo el mundo. Y esto pues pasa siempre, ya lo sabéis. La gente entra por emoción y no por oportunidad. Ya os digo, las mejores operaciones de mi vida no empezaron con beneficios inmediatos. Muchas veces pues empezaron con dudas, con caídas adicionales y con un sentimiento generalizado de miedo. Cuando compras cerca de los mínimos de un ciclo, pues es muy habitual que el mercado todavía pues tenga de cierta manera una última sacudida, que todo parezca que se viene abajo, que aparezcan pues expertos anunciando el fin del mundo financiero. Y justo ahí es donde normalmente se construyen pues las grandes oportunidades. Por eso lo importante pues no es acertar el mínimo exacto, como siempre os digo, lo importante es identificar proyectos que tengan pues capacidad de multiplicar su valor durante los próximos meses y tener la disciplina suficiente para no vender en el primer momento de incomodidad. Y hasta aquí el vídeo y el análisis de hoy. Resumiendo todo lo que he dicho en el vídeo de hoy, Bitcoin sigue mostrando resistencia y los niveles clave están muy claros. Tenemos la zona de los $76.000 de soporte y $79.000 de resistencia. Desde mi punto de vista, el mercado de bonos merece toda nuestra atención porque es donde pueden originarse los movimientos más bruscos. Las ballenas siguen acumulando, no distribuyendo, y comparar automáticamente este mercado con el año 2022 me parece sinceramente un error de análisis. En cuanto a oportunidades, pues sigo, yo os digo, viendo potencial en el ecosistema de Solana, como os he comentado, en protocolos con ingresos reales, como pueden ser Raydium, también en proyectos como Aster, que todavía pues no han llamado la atención del mercado general. En Hyperliquid el proyecto es sólido, pero el momento de entrada pues ya no es el mismo, hay que ser más cuidadoso. Tenemos Ethereum también, que pues es lo que más me preocupa a corto plazo, y el oro pues está mostrando también una estructura interesante que merece seguimiento. En definitiva, el mercado pues tiene riesgos reales, pero también pues tiene oportunidades concretas para quien pues esté dispuesto a analizarlas con calma y sin dejarse llevar por el ruido diario. Paciencia, disciplina, gestión del riesgo y foco en los proyectos con fundamentos reales. Déjame vuestra opinión en comentarios. ¿Creéis que Bitcoin va a romper hacia arriba o pensáis que todavía pues queda una última corrección pendiente? Ya sabéis con a todos, espero que estéis muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, mente fría. Adiós.